Les decía que vamos a iniciar con la lectura en el Evangelio de San Marcos, capítulos 51 y 52. Dice la palabra, capítulo 14, versos 51 y 52, Evangelio de San Marcos. Dice la palabra del Señor así: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. En el Evangelio de San Marcos, estos dos versos nos enseñan muy poquito acerca de quién era esta persona, pero sí nos introduce a un tema muy interesante porque nos habla acerca de cuáles fueron las últimas horas o cómo fueron las últimas horas de Jesús antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Ahí se nos reseña un joven que, para efectos del día de hoy, no vamos a hablar mucho de él. Hay todo un estudio teológico sobre quién es y qué fue lo que pasó ese día. Pero dice que había un joven que estaba ahí en ese momento y tenía todo su cuerpo cubierto con una sábana, y llegaron y lo prendieron y él se escapó. Nada más para ponernos sobre aviso, en el tanto de dónde se ubica este pasaje que acabamos de leer, voy a decirles que Jesús, a estas alturas del texto del Evangelio de San Marcos, había decidido que él iba a elegir una casa para comer la última cena con sus discípulos. Esto es un tema que todos, la mayoría de nosotros conocemos, hemos oído hablar acerca de la famosa última cena. Lo que en la práctica él y sus discípulos hicieron. Luego aparece un personaje que para algunos es siniestro, el famoso Judas Iscariote, que era el discípulo que entregó a Jesús. Antes de terminar la cena, Judas sale del lugar, sale de la casa donde ellos estaban para ir a vender, literalmente para ir a vender a su maestro, para ir a vender a Jesús a los sacerdotes judíos. Jesús y los restantes 11 discípulos terminaron la cena, terminaron de comer, cantaron un himno. Se cree que fue una alabanza, uno de los salmos que escribió el rey David, y luego de eso se fueron a orar al huerto de Getsemaní. Estando Jesús con sus discípulos en el huerto, en el monte de Getsemaní, llega Judas con un grupo de gente. Entre ellos habían varios soldados romanos, y entrega a Jesús dándole un beso en la mejilla, como todos sabemos. Todos los discípulos salen corriendo, ellos se asustan, se van del lugar y dejan a Jesús solo. Pero entre tanto que todos huyen, entre tanto que todos salen de ahí corriendo, llama la atención este famoso muchacho que sigue a Jesús envuelto en una sábana. Cuando lo descubren, se cree que fueron los soldados romanos, deciden atraparlo y entonces lo toman y lo agarran así del manto que llevaba, una sábana en que está envuelto, y el joven se va y decide escapar dejando la sábana botada. Dice la palabra que él escapa desnudo. Solo quise hablarles así de manera general sobre este pasaje porque únicamente en el Evangelio de San Marcos lo encontramos, y a mí particularmente me ha intrigado siempre, y yo sé que al igual que usted en este momento podría estarse haciendo una serie de preguntas sobre el tema. Podríamos estarnos preguntando quién era ese muchacho, cuál era su nombre, por qué motivo seguía a Jesús, por qué solamente andaba una sábana cubriendo su cuerpo y el resto de su cuerpo estaba desnudo. Son cosas que a veces tienden a desviarnos la atención cuando leemos la palabra de Dios. Y tal vez esos detalles, hermanos, no son tan importantes como sí lo son el saber que esta historia no ha sido escrita por casualidad, sino más bien porque Dios quiere enseñarnos algo con respecto a la persona principal de la Biblia, que es Cristo Jesús. Nótese que el pasaje no da detalles, porque Dios no quiere que los lectores de su libro principal, de su bestseller, el bestseller de Dios, todos lo saben, ¿verdad? Es la palabra de Dios, el único libro que nunca pasa de moda, que todos los días se imprimen millones y millones de copias y que se venden alrededor del mundo. Entonces Dios no quiere que su libro, la Biblia,
nos haga enfocarnos en algo que no sea la persona más importante de la historia, la persona de Cristo Jesús. Porque curiosamente, hermanos, hoy en día la mayoría de la gente habla de Jesús y se identifica con el término cristiano. Abordamos la gente en la calle y entonces le hablamos acerca de Cristo y la gente nos dice así: yo soy cristiano, yo soy cristiano. Aunque hace algunos años se hablaba de separar esta palabra para interpretarnos y para poder nosotros descubrir quién realmente era o no era un seguidor de Cristo. Hoy eso no tiene importancia, porque hoy en día todo el mundo se dice o se cree cristiano. En la actualidad, todos lo sabemos, hay varias religiones que conocemos, y en sus filas hay gente, hay miembros, hay personas que de manera general se llaman a sí mismos cristianos. Entonces ya uno oye decir el cristiano tal, de tal denominación, sin decir nombres, y todo el mundo dice ser cristiano. Entonces, hermanos, de aquí partimos para poder entender que cristiano en estos días, de manera general, tiene que significar ser seguidor de Jesús. Lo más importante para efectos de lo que vamos a estudiar hoy es que nos hagamos más bien las siguientes preguntas. Ya les dije, si usted se enfoca en el texto y comienza a pensar quién era ese muchacho, por qué estaba ahí, por qué andaba desnudo, etcétera, etcétera, pues de pronto no va a entender qué es lo que la Biblia nos está tratando de enseñar. Si nos preguntamos quién es Jesús, si nos preguntamos cuánto conozco acerca de Él, y una tercera pregunta: ¿qué tan cerca estoy de Él? Ya lo dije, somos militantes de religiones en las cuales nos decimos cristianos unos a otros. Pero, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús realmente para nosotros los cristianos? ¿Cuánto lo conocemos? Porque a veces hablamos de la gente y cuando tenemos un amigo, tenemos un hermano, tenemos un pariente, hablamos porque conocemos de esa persona. Pero la gente a veces habla de Jesús y no sabe ni siquiera quién es Jesús. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús vino a la tierra? Y lo más importante de todo, si yo soy cristiano, si soy un seguidor de Él, ¿qué tan cerca estoy de Él? ¿Qué tanto vivo con Jesús, a la par de Jesús? Y tal vez para poder completar esa inquietud que nos hemos planteado hoy en día, vamos a hacer uso, yo quiero que hagamos uso de la única fuente confiable que no nos puede engañar acerca de la persona de Jesús. Porque si usted se pone a leer, hay muchos libros, hay mucha literatura, hay mucha doctrina, como le llaman ahora, que tratan de hablarnos acerca de Jesús, pero muy alejados de la realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los intérpretes se alejan del texto bíblico y hacen sus propias interpretaciones. Entonces, hermanos, en primer lugar voy a decirles que la Biblia nos enseña que la persona de Jesús es la figura más importante del Nuevo Testamento. ¿Por qué es la figura más importante del Nuevo Testamento? Porque representa la promesa de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra vida debemos tener muy claro que también hay una pregunta que la mayoría de las veces nos hemos hecho y a veces nos la seguimos haciendo. Una pregunta que prácticamente, si no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, no tiene ninguna respuesta. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, y yo sé que sí, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual de pronto nos convertimos o somos habitantes de este planeta al cual se le llama la Tierra. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted no le tocó vivir en otra galaxia? ¿Por qué no le tocó vivir en otro mundo? Específicamente, si usted vive en Costa Rica, ¿por qué a usted le tocó que vivir en Costa Rica? Y no le tocó que vivir en Afganistán, por ejemplo, donde es prohibido practicar el cristianismo o hablar acerca de Jesús. No le tocó que vivir en alguno de los países musulmanes. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Existe algún propósito de parte de Dios para su persona, para mi persona, para los que hoy estamos aquí congregados, para la gente que nosotros conocemos? ¿Cuál es el propósito de Dios de tenernos en un lugar así? Yo sé que todos
desde el principio hemos luchado fuertemente en contra de la incredulidad. La incredulidad es algo que constantemente nos asalta como seres humanos y casi que es parte de la naturaleza del ser humano. El ser humano tiende a ser incrédulo. ¿Por qué? Porque a través de los años nos han preparado para ver las cosas desde un punto de vista científico, encontrar una razón, encontrar un porqué. Y ahí es donde la incredulidad nos asalta. Yo sé que tanto usted como yo, un día como hoy, que hemos llegado aquí y estamos convencidos acerca de por qué Dios nos tiene en este lugar, hemos comprendido que si Dios nos puso en este lugar, si Dios nos tiene aquí donde estamos, es por alguna razón especial, es por algún motivo especial. Y ese motivo especial es que un día tenemos que llegar a reunirnos nuevamente con el Señor. ¿Por qué? Porque si yo creí, entendí que Dios me creó, que Dios me hizo, entonces, ¿de dónde vengo? Si Dios me hizo, vengo directamente de Él. Soy creación suya, soy hechura suya. Entonces, en algún momento tengo que regresar a Él. En algún momento voy a regresar a Él, porque todos sabemos que la vida sobre la tierra es pasajera, sumamente pasajera. Esta semana estaba viendo en las noticias, en el Facebook, dos amigos que partieron, que eran gente muy conocida, incluso clientes de mi oficina, que digo yo, bueno, pero estaba jovencito, ¿verdad? Tenía 70 años, estaba muy jovencito. Y gente que va partiendo, que ya va partiendo, después de que los conocimos. En mi caso tengo 25 años, tenía 25 años de tratarlos como clientes, 25 años de conocerlos y de pronto se fueron. ¿Cuánto vamos a durar aquí sobre la tierra? ¿Y qué va a pasar después cuando ya no existamos en este lugar? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Dios me creó, Dios me hizo, tengo que regresar donde Él, no hay otro lugar donde deba regresar. Entonces, cuando voy a la Biblia y leo este libro maravilloso, porque este libro es maravilloso todos los días, si usted lo lee no va a dejar de sorprenderlo, no va a dejar de calmarle sus inquietudes, no va a dejar de llenarlo de conocimientos. Este libro me enseña que Dios crea al hombre y lo crea con la libertad para pensar y para decidir sobre su futuro. Porque a veces la gente dice, no, yo no tengo control de mi vida. Claro que sí tiene control de su vida. Usted tiene control de su futuro. Y le voy a decir por qué. Porque la vida no es lo que nosotros conocemos. La vida no es la existencia sobre la tierra. La vida trasciende hacia algo más. Hacia dónde voy a vivir yo eternamente, porque esa es la verdadera vida. Lo que tenemos aquí es pasajero. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos peregrinos y somos extranjeros. O sea, estamos de paso. Vamos a estar un ratito aquí nada más. Así que cada uno tiene esa posibilidad porque Dios nos la regaló para que podamos decidir nuestro futuro. ¿Y cuándo decidimos nuestro futuro? Mientras vivimos aquí en la tierra, ese corto espacio de tiempo del cual les decía. O sea, hoy, el día de hoy, usted y yo podemos tomar la determinación de creerle a Dios por una promesa de vida eterna, o simplemente podemos desechar esa oferta que Él nos hace y saber que nunca jamás vamos a regresar a la casa de nuestro Padre. Nunca jamás vamos a tener la posibilidad de poder evacuar todas esas dudas con respecto a cómo fue que Dios nos creó, por qué, cómo Dios nos conoció antes de que nosotros existiéramos y todas las demás cosas que la Biblia nos enseña. Porque algún día vamos a estar delante del Señor y vamos a entender muchas cosas que todavía no entendemos. La vida eterna debe vivirse entonces en algún lugar. Si no es con Dios, si no es en el cielo, entonces es en el infierno. Hay dos lugares posibles donde podemos pasar la eternidad. Y la mejor manera para poder pasar esa eternidad es al lado de nuestro Padre Dios. Y alguien decía, ¿y qué me garantiza a mí que eso sea cierto? Bueno, yo en este momento no le puedo garantizar que eso sea cierto. Yo creo firmemente que eso es cierto. Simple y sencillamente se lo voy a poner de esta forma. ¿Qué tal si usted apuesta por creer que no hay eternidad, que no hay vida después de la muerte, que nosotros fuimos mandados aquí a aparecer, nacer, ser el producto de la unión de un espermatozoide y un óvulo, y que una mujer nos diera luz, vivir un tiempo sobre la tierra y luego morir? Que esa era nada más la función.
pero tengo la posibilidad también de creer que hay una vida después de la vida y que esa vida eterna la puedo pasar en dos lugares posibles, el cielo o el infierno. Y yo le digo a usted, escoja una de las dos. ¿Qué pasa si usted escoge la posibilidad de ir al cielo y es cierto? Pero ¿qué tal si usted no escoge o usted no cree y usted dice, no me importa que haya infierno, y un día se va a despertar en el infierno y se va a lamentar por una eternidad? Vale la pena intentarlo, ¿verdad? Vale la pena decir, voy a creerle a Dios, voy a creerle a lo que dice la palabra. Por eso también hemos aprendido, hermanos, que para regresar a la casa de nuestro Padre, o sea, para poder regresar al cielo, los seres humanos tenemos que optar por la salvación. Esa es la posibilidad, se llama salvación. Salvación es vida eterna, es una eternidad con el Señor. Y aquí es precisamente donde entran en juego Dios Padre y Dios Hijo, y por supuesto también la persona del Espíritu Santo. Esta semana comentaba con unos amigos y me decían, es que en la Biblia no dice que nosotros tengamos libre albedrío. Yo no sé por qué ustedes, los evangélicos, y me señalaba a mí directamente, por qué ustedes hablan del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la autorización que usted y yo tenemos para tomar decisiones y para decidir sobre nuestro futuro. Ese es el libre albedrío. O sea, se llama libertad para escoger entre el bien y el mal. Y me decía, usted no encuentra la palabra libre albedrío en la Biblia. Y yo le decía, vea, la palabra libre albedrío usted no la va a encontrar como tal, pero sí va a encontrar la posibilidad de tomar la decisión correcta. Y está precisamente en el libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. El Señor nos dice de esta manera, dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto entre ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dígame si esto no es una posibilidad de elección. Dígame si esto no es un libre albedrío donde usted dice, escoja lo que usted quiera. Sin embargo, le voy a decir, si usted escoge la vida, va a vivir eternamente. O sea, esto es una posibilidad de escogencia con un premio a la obediencia cuando nosotros queremos seguir al Señor. La Biblia entonces me enseña que Dios creó al hombre y lo puso a habitar sobre la tierra. Pero el hombre falló, el hombre desobedeció a Dios. Constantemente nosotros estamos fallándole a Dios, ¿cierto? Constantemente estamos desobedeciéndole a Dios. Entonces, Dios escoge gente precisamente para guiarnos a través de ese camino, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice que Dios toma un personaje del cual hemos oído hablar, que se llama Moisés, y a Moisés le da todo un manual de comportamiento para los seres humanos. Este manual contenía diferentes normas, diferentes leyes, diferentes mandatos que la gente tenía que cumplir al pie de la letra. En nuestras Biblias o en la Biblia general se llama el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la famosa ley de Moisés de la cual la gente habla. Pero resulta que todos esos mandatos, todas esas órdenes que el Señor le da al hombre eran imposibles de cumplir. ¿Por qué? Porque con solamente que fallara con alguna de ellas, ya la persona no podía tener la salvación. Dios se dio cuenta entonces que ninguno de nosotros tenía o tiene capacidad suficiente para poder ser salvo, si no es a través de alguien, de un Salvador personal. Y aquí es donde entra en juego su Hijo Jesús. Por ese motivo, hermanos, es que San Juan, el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, nos dice algo muy importante, y es precisamente la forma como Dios nos introduce la figura de Cristo en la tierra y al servicio de la humanidad. Cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese verbo del cual nos habla la palabra de Dios? Es precisamente la figura de Jesús, anunciado como el Cristo. La palabra Cristo significa Salvador, Redentor de la humanidad. Por eso, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, yo siempre le digo a la gente, estudie la palabra de Dios y se va a dar cuenta que cada día se va a enamorar más de ella, cada día se va a enamorar más de Dios. Porque en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, el Señor dice que vendrá uno que será capaz
de aplastar la cabeza de Satanás. Es decir, uno que va a tener poder y va a tener autoridad para deshacer las obras del diablo. Y eso precisamente es lo que sucede cuando el Señor dice: y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo, aquella promesa, aquel regalo que Dios se había prometido para la humanidad, se hizo realidad, se materializó. Eso significa cuando dice se hizo carne. Jesús se materializó, vino a la tierra en carne, se convirtió en un hombre de carne y hueso. Y continúa diciendo Juan que cuando Cristo vino a la tierra, y esto es algo que a nosotros nos debe llamar poderosamente la atención, porque dice que los de su raza, los de su gente, su pueblo, que eran los judíos, no le creyó. Es decir, ellos no lo recibieron como su Señor y Salvador. Por eso viene esa declaración poderosa que también está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice que a todos los que le recibieron, y dice, esto es a los que creen en su nombre, les da potestad, autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Por eso, hermanos, es que esta posibilidad que tenemos nosotros de convertirnos en hijos de Dios, aceptando el sacrificio de Cristo para nuestra vida y recibiéndole como Señor y Salvador, es algo que ni siquiera nosotros no lo imaginábamos. Por eso cuando comentábamos la historia de cuando Jesús es presentado y es llevado al templo, y José y María sabían que ellos llevaban al Cordero, llevaban al sacrificio que un día se iba a dar para la humanidad. En ese momento ellos estaban ofreciendo ese sacrificio que años más tarde se iba a presentar ante una cruz, en una corte injusta donde se le iban a juzgar por pecados que no habían cometido. Porque a Cristo lo juzgan no por los pecados que Él cometió, sino por los pecados que usted y yo cometemos todos los días. Y a Cristo le dan una cruz que Él tiene que cargar, que no era la cruz de Él, es la cruz suya y la cruz mía que nosotros teníamos que llevar, porque nuestra condena era inminente. Nosotros no teníamos posibilidad de salvarnos, y eso Él lo hizo precisamente para salvarnos. Así que, hermanos, hoy es la oportunidad de vida que muchos desearían tener, que se les hable como estamos hablando hoy, de que cada uno puede levantar sus manos y puede decirle: Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Una simple declaración puede hacer la diferencia para que el día de mañana nosotros nos encontremos en la presencia del Padre. Por eso, hermanos, hoy es el día en que debemos permitir que la presencia de Dios habite en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vino para ser el representante de Jesús en la tierra. Y cada vez que Cristo entra en nuestro corazón, cada vez que nosotros lo recibimos, la presencia del Espíritu Santo viene a nosotros. Y se cumple lo que dice Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, cuando dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el texto, hermanos, que leímos, que cuando Jesús fue arrestado, había un muchacho que estaba con ellos, que fue sorprendido, que salió corriendo, que dejó su sábana con la que se estaba tapando y descubrió su desnudez. Ese hombre prefirió la desnudez a tener que aceptar que era parte de los seguidores de Jesús. Y es doloroso, hermanos, ver cómo en estos días en la calle uno encuentra gente que prefiere andar desnuda que estar cubierta con la salvación de Cristo, con esa salvación maravillosa que Cristo nos regaló en la cruz del Calvario. Hoy, hermanos, estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí queremos salir corriendo. Yo sé que ninguno de ustedes quiere salir corriendo y decir: no, yo no quiero la salvación, yo no quiero lo que Cristo me está ofreciendo. Tampoco quiero quedar en el anonimato como el muchacho del Evangelio de San Marcos. Yo prefiero quedarme, y yo quiero que usted en esta mañana medite sobre esto. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar en el anonimato, no estar cubierto por la presencia de Dios, o reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y decirle: estoy dispuesto a pasar mi eternidad al lado de nuestro Padre? Esa es la respuesta a muchas interrogantes.
la respuesta a muchas preguntas que durante mucho tiempo nos hemos hecho. ¿Qué pasa si el día de mañana el Señor me llama a su presencia? ¿Qué pasa si dentro de 5 minutos, 10 minutos tengo que partir con el Señor? La muerte puede llegar en cualquier momento. La partida puede llegar en cualquier momento. Y si nos preguntamos, y si yo le pregunto a usted, que es la misma pregunta que me hago a mí mismo, ¿dónde voy a estar cuando ya no tenga que estar sobre la tierra? ¿Cuál va a ser mi destino final? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Será que voy para el cielo o será que voy para el infierno? Estoy seguro acerca de que me voy con el Señor, o simple y sencillamente estoy aquí esperando a ver qué pasa y diciendo, como decían los demás, no, es que habrá un momento en el cual yo tome la decisión y tenga que arrepentirme. ¿Y tiene usted la certeza? ¿Tiene usted la seguridad de que va a tener tiempo de arrepentirse? Porque mucha gente dice, hubo un hombre que estuvo crucificado con Jesús, que pasó la agonía de estar colgado, el famoso ladrón de la cruz, que en el último momento le dijo, lo aceptó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ese hombre tuvo tiempo de arrepentirse. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Estamos pensando en que Dios nos va a dar tiempo para arrepentirnos, o será esta la última oportunidad que tenemos para recibirlo y para simple y sencillamente creer que Él es el Hijo de Dios que vino a morir por cada uno de nosotros? Voy a invitarle ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a hacer la última oración de esta mañana. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Yo quiero invitarle hoy para que usted tome la decisión de creer en Jesús y de recibirlo como su Señor y Salvador. Ore conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, reconozco que tú eres el único que puede redimir mis pecados, el único que puede perdonarme, el único que puede limpiarme de toda mi maldad. Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados. Creo que tú viniste a salvarme. Te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, que un día será abierto en el cielo, como dice tu palabra en el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, hoy me regalas la salvación y la vida eterna. Si usted hizo esta oración, mi hermano, mi hermana, mis felicitaciones, porque ha tomado la mejor decisión de su vida. Y si no la hizo y lo está pensando, apenas tenga tiempo, medite sobre este tema y vuélvase a Jesús. Son los últimos tiempos. La palabra del Señor nos enseña que estamos en los tiempos finales, donde en cualquier momento lo que nosotros conocemos como mundo va a terminar, va a desaparecer. Y a partir de ese momento van a suceder cosas terribles. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia del Señor no va a pasar esos eventos finales que se llaman la gran tribulación, y vamos a reunirnos con Cristo en las nubes, como le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que Cristo vendrá con trompeta de Dios y con voz de mando, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, nos iremos con Él y ya no vamos a sufrir más. Esta es la esperanza de gloria que tenemos. Así que en esta mañana yo le invito para que le dé un fuerte aplauso a Cristo Jesús y le diga una vez más, gracias.